entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. De la mañana con 43 minutos. Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al informativo Willaricui. Estamos desde la cabina principal de Surfui, la voz de todos. Mi nombre es Javier Chejia. ¿Qué tal? Y Minaya Lillanchu. ¿Cómo estás, William? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfui y por supuesto del informativo Willaricui. Hatun Napaiku Kachun Kankunapa, Huayaguna Panecuna y Mainaya Tarikuxianquichis. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy jueves 8 de junio del año 2023. Casi decimos 2014. Imagínate. Recordar. Sería bueno regresar en el tiempo, ¿no? Pero sí, sería muy interesante. No se puede, amigos oyentes, así es que para mirar hacia adelante y por supuesto con los objetivos de alcanzar pues en este año, sobre todo en el bienestar de la familia, en el bienestar de nuestra comunidad y nuestra sociedad. Ya estamos a las 6 de la mañana con 45 minutos. De esta forma estamos dando inicio al informativo Willaricui. Amigos oyentes, para el día de hoy tenemos importante información que vamos a compartir con cada uno de ustedes en el plano nacional. Escuche bien, la Comisión Permanente ha archivado denuncia constitucional contra la señora Dina Boluarte y también con sus exministros por muertes en protestas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya había declarado improcedente la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y exministros por las muertes en las protestas, amigos oyentes. Ante la decisión de la Comisión Permanente, la legisladora Sigrid Bazán pidió una reconsideración a la votación. Sin embargo, dicha instancia no admite reconsideraciones. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que ya no habrá denuncia constitucional con respecto a... Pero la Fiscalía puede continuar con su proceso, ¿no? Sí, definitivamente, por oficio. Esto es a nivel del Congreso de la República, amigos oyentes. Mientras tanto también, ¿se acuerdan de este personaje Juan Silva, exministro de Pedro Castillo? El abogado de Juan Silva dice que exministro va a seguir prófugo porque es el denunciante en caso Puente Tarata. O sea, todavía no lo vamos a tener a Juan Silva. ¿Dónde está? ¿Dónde será el paradero de este señor? No se sabe al momento. Bueno, y por otra parte, la Comisión Permanente ha otorgado, amigos oyentes, 15 días para investigar a ex premier Betsy Chávez por tráfico de influencias. Betsy Chávez es investigada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presuntamente haber favorecido a terceros para colocarlos en puestos de Estado mientras era ministra de Trabajo. Bueno, entre otras informaciones a nivel nacional y en el ámbito político también, amigos oyentes, la presidenta de la República, Dina Boluarte, señala que el golpe de Estado de Pedro Castillo fue un zarpazo planificado. La mandataria Dina Boluarte dijo esperar que el ministro o el Ministerio Público, en este caso, investigue a fondo los pormenores del golpe de Estado que intentó perpetrar Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Bueno, el cierre arbitrario del Congreso y la recomposición del sistema judicial ordenada por el expresidente Pedro Castillo no fue un acto individual.
ni improvisado, sino que fue una embestida planificada por diversos actores, así lo señaló la jefa de Estado Dina Boluarte al cumplirse 6 meses del frustrado golpe de Estado. Y esto lo dijo en plena ceremonia ayer en el Día de la Bandera, con la presencia de los altos mandos del ejército peruano, las fuerzas aéreas y también la Marina de Guerra del Perú. En general, las Fuerzas Armadas estuvieron presentes en este acto protocolar. Mientras tanto, también. ¿Qué está pasando, William, con el tema de nuestros padres de la patria? ¿Acaso recortasueldos o los famosos mochasueldos? Comisión Permanente otorga 15 días a subcomisión para investigar a 4 congresistas. Y son mujeres, Mujeres, ¿no? 4 congresistas mujeres, ¿ah? Bueno, se trata de las parlamentarias María Acuña, Rocío Torres, Magali Ruiz y Katy Ugarte. Son sindicadas por presuntamente recortar el sueldo de trabajadores de su despacho. Bueno, la Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles a partir de las 3 de la tarde otorgar 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra las parlamentarias María Acuña, Rocío Torres, Magali Ruiz, la señora congresista de Cusco, Katy Ugarte, acusadas de recortar el sueldo a los trabajadores de sus despachos. Bueno, es el accionar de estas malas señoras en general, que realmente están siendo acusadas, y tiene que haber una investigación de por medio por estos actos arbitrarios, pues porque uno también trabaja, mi estimado Javier, por ganarse el pan de todos los días, pero si tienes condiciones, bueno, en realidad tienen que hacerse las investigaciones del caso. Definitivamente, se tiene que hacer todas las investigaciones del caso. Y bueno, por otra parte, amigos oyentes, en la previa del informativo Huillarico, y comentarles que Hernando Guerra García califica de antidemocrático que Procuraduría pretenda elegir a abogado del Congreso. Así es, el presidente de la Comisión de Constitución cuestionó las medidas legales que anunció la Procuraduría luego de que el gobierno promulgara el proyecto de ley que permite al Congreso elegir a su propio procurador. Imagínate, ¿no? El propio Congreso eligiendo a su procurador. Bueno, Hernando Guerra García es el congresista, ¿no? ¿Te acuerdas que, sí, que ayer hablábamos en la playa, ¿no? Dirigiendo una sesión desde la playa. Bueno, este es el accionar de algunos congresistas en realidad. Bueno, tienen que corregir actos, y sobre todo nosotros como ciudadanos y como electores debemos elegir adecuadamente a nuestros representantes. Esa es nuestra tarea. Así es, amigos oyentes, 6 de la mañana con 50 minutos a esta hora de la mañana. Rápidamente vamos a revisar, pues bueno, la frase de la semana. Vamos a ver la frase de la semana, amigos oyentes. La vida es como como montar bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Reiteramos la frase, William. Reiteramos, ¿no? La frase de la semana. La vida es como montar una bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. 6 de la mañana con 51 minutos en el informativo Huillarico, y vamos a revisar la historia que pasó un día como hoy. Hoy se recuerda el Día del Ingeniero. Un saludo para todos los ingenieros en sus diferentes ramas. Hoy se recuerda también el Día Mundial de los Océanos. Así es, un gran abrazo y reiterado saludos desde nuestro medio de comunicación a los diversos ingenieros que hacen posible el desarrollo de nuestro país. En 1542, un día como hoy, el gobernador de Vaca de Castro se reúne en la ciudad de Yungay con las fuerzas legales a la corona española, con los capitanes Alonso Alvarado, Pedro de Álvarez, Holguín Gómez de Tordoya y Garcilaso de la Vega, para luego marchar hacia el sur para combatir al rebelde Almagro, el mozo a quien derrotarían en la batalla de Chupas. En el año de 1928 nace en Lima el padre Gustavo Gutiérrez, sacerdote, teólogo y filósofo, fundador de la teología de la liberación ideológica socialista, que se destaca por su permanente preocupación por los más pobres. Mientras tanto, en 1962 se crean los colegios de arquitectos y de ingenieros en el Perú. La ley de creación fue aprobada por el presidente Manuel Prado y el ingeniero Jorge Grieve, expresidente de la Sociedad de Ingenieros del
Perú en el año de 1961. En el año de 1992 se celebra el primer Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. En el año 2010, atención, el poeta peruano Antonio Cisneros es galardonado con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2010. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 53 minutos, informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 8 de junio. Estamos en el día jueves, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros titulares. Vamos a nuestros titulares a esta hora de la mañana, amigos oyentes. Las Bambas viene cumpliendo los talleres de participación ciudadana en cumplimiento a la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental MEIA, exigida por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Este sábado, 10 de junio, la presentación será en la comunidad de Pamputa, donde los ciudadanos recibirán información, además de hacer conocer sus dudas sobre las modificaciones que contempla la cuarta MEIA. Doctoras Tutamantan Pescachón Catawa y Opañoña, también este sábado 10 de junio vamos a la hacienda Yavi, al gran remate de martillo de ganado vacuno, vinos y venta de productos lácteos como quesos, yogur, leche fresca, organizada por la comunidad de Fuerabamba. No se pierdan esta gran oportunidad de comprar ganado vacuno para camal, crianza, ovinos o lácteos en la hacienda Yavi desde las 10 de la mañana. Bueno, allí estaremos, Javier. Yo quiero comprarme un quesito, muy buen queso de Yavi. Yogurcito también sería muy interesante, ¿no? Los productos de Yavi. Vamos con más titulares. En acto público en la plaza principal de Chalhuahuacho, los servidores públicos fueron presentados a los representantes de la sociedad civil y público en general. La autoridad indicó que evidencia sus primeros pasos con la presencia de jóvenes profesionales en áreas estratégicas que hacen un 84% de trabajadores chalhuahuachinos. Y en la municipalidad distrital de Chalhuahuacho están cambiando funcionarios a cada rato. Ya parece la gestión de Pedro Castillo. Porque en alguna medida muchos dirán, está bien, ¿no? Pero también consideren el hecho de que cuando hay cambios, pues bueno, las cosas retroceden a foja cero, no hay avance en proyectos, no hay avance en ejecución de ciertos trabajos que tienen que desarrollar. Y otro aspecto, hay continuidad, claro, y otro también es el aspecto de equilibrio dentro de la municipalidad, porque estos cambios también hacia afuera lo que muestran o lo que demuestran es que no hay un equipo sólido, pues, ¿no? Dentro de la municipalidad, dirigido por su alcalde y los regidores. Entonces, tienen que mostrar y seguramente ver cuál es la mejor opción para que en estos cargos públicos, no solamente está bien que esté la juventud, muy bien, dando la oportunidad del caso, pero también se necesita de trayectoria y capacidad para que puedan dirigir, ¿no? La experiencia es fundamental. Fundamental, 6 de la mañana con 56 minutos, recordando, ¿no?, las palabras del anterior alcalde, ¿no?, que sí, tenía funcionarios de otras localidades, pero que tenían toda la capacidad para plantear obras y proyectos en beneficio de la población. Más información, amigos oyentes. Municipalidad Distrital de Cotabambas organiza el segundo Festival de la Papa Nativa Pampa Casa 2023, un tesoro culinario que ha estado con nosotros durante siglos. La papa nativa, con su diversidad y variedad y sabores únicos, nos conecta con nuestras tradiciones ancestrales y nos enseña sobre la riqueza de la biodiversidad. Participemos este 17 de junio en la comunidad de Pampa Casa en Colca. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho está organizando el Chacu de Vicuña Chalhuahuacho 2023. A desarrollarse el 8 de junio en la comunidad de Chiñau y el 11 de junio en la comunidad de Choaquere. Quedan invitados todos los a presenciar este evento trascendental y así mostrar el trabajo de preservación que vienen haciendo estas dos comunidades. Pero hacemos también un llamado para que nuestros amigos de la municipalidad puedan darnos detalle de este Chacu de Vicuñas. Ayer hemos tratado de comunicarnos con ellos, pero no hemos tenido la suerte del caso. Bueno, al final el funcionario dijo, ¿no?, de que sí estaba en la capacidad de participar en la emisora, pero al final jamás, nunca respondió,
6 de la mañana con 57 minutos. Este 21 de junio, la Municipalidad Distrital de Capi celebra su 198 aniversario de creación política. Sus autoridades hacen la invitación a toda la población en general a ser partícipes en las diferentes actividades programadas por los 198 años de creación política del distrito de Capi. 21 de junio entonces está de aniversario Capi allá en Paruro. Vamos con más titulares. La Municipalidad Distrital de Velilla, allá en Chumbivilcas, viene ejecutando el trabajo de mantenimiento periódico de caminos vecinales no pavimentados de La Trocha, Carrozable, de sectores de Huamantanta. También está Yazajuana, Pumajocha, Jahuaille, César Sá, Fausto Bajo y Fauce Alto, ¿no? De la comunidad de Jollana del distrito de Velilla, allá en Chumbivilcas, Cusco. 6 de la mañana con 58 minutos en Chumbivilcas a través de Radio La Grande. En el marco de las actividades por el 198 aniversario de creación política de la provincia de Chumbivilcas, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, organizan la quinta pre-festival, así es, de danzas folclóricas Chincana Ayapata 2023, a realizarse este sábado 10 de mayo, en este caso 10 de junio, en la comunidad de Lique. Perfecto, ahí está este festival de danzas folclóricas en Chincana Ayapata, ¿no? 188 aniversario allá también en la provincia de Chumbivilcas. Estamos saliendo en Radio La Grande satelital. A través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, amigos oyentes. Muchísimas gracias por su sintonía en Tambobamba a través de el 97.5 FM. Ahí también nos puede sintonizar. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Atención, amigos oyentes, el descenso de la temperatura en horas de la noche y en la madrugada se ha hecho sentir en las últimas semanas en todas las provincias de Apurímac. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Antabamba y Aymarae serán las más golpeadas, ya que se avisora para los siguientes días temperaturas de hasta menos 3 grados centígrados. Ayer, por ejemplo, ya estábamos en menos 3 para el día de hoy, de acá de un ratito, claro. Así es. Acá en Chalhuahuacho, amigos oyentes, de acá de un rato vamos a revisar la información del tiempo. La Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Apurímac, con el apoyo de testigos y peritos del equipo forense especializado del Ministerio Público, recuperaron los restos de una víctima de los años de violencia política en el Braen, paraje de Pomabamba, en el distrito de Incahuasi, provincia de la Convención, en la región Cusco. Mientras tanto, amigos oyentes, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri, a través de SENASA, está iniciando el control químico de agrupamientos de langostas detectados en 39 zonas de vegetación silvestre de la región Apurímac, y hubo una queja precisamente de los pobladores de Huaypachaca, una nota informativa. Ojalá, ya, bueno, el Midagri ya está poniendo atención y esperemos que lo más pronto posible, porque las cosechas, en este caso los sembríos, están siendo seriamente afectados por esta plaga que se ha originado en este sector. 7 de la mañana con 1 minuto. Ministerio de Economía y Finanzas aprueba adendas para postergar pagos por deuda de adelanto de canon hasta el año 2026. Para las municipalidades provinciales de Chincheros y Andahuaylas, así como las municipalidades distritales de San Jerónimo, ahora en las próximas gestiones seguirán cargando pasivos presupuestales que no es resultado por actualizar justamente de parte del trabajo de las autoridades. Mientras tanto, amigos oyentes, en su reciente visita a la ciudad del Cusco, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, Juan Carlos Mateus Salazar, adelantó que su cartera está evaluando una norma que promueva e impulse el sector turismo, que tenga sentido y sea duradera, a fin de incrementar la llegada de turistas extranjeros y dinamizar los viajes de los peruanos a distintos puntos del país. Y precisamente está el ministro Carlos Mateus, en la ciudad del Cusco, impulsando y dándole, digamos, prestancia al lanzamiento de las actividades también del mes jubilar de la ciudad imperial del Cusco, y hoy con el Corpus Christi. Por si acaso, por si usted no lo sabía, el día de hoy en la región de Cusco es feriado no laborable, ¿no? En todas las instituciones públicas. Nuestra colega Lisbeth también tampoco dice, no trabaja, ¿no? Pero ella está en Apurímac, porque tiene que darse feriado. Bueno, se está dando su feriado, ¿no? Se ha ido porque tiene que celebrar, dice. Bueno.
Bueno, por otra parte, escucha bien, Agro Rural interviene en 39 distritos cusqueños para enfrentar heladas y friaje. Acciones comprenden construcción de cobertizos, también fitotoldos, ampliación de kits veterinarios y también foliar, entre otros. Mientras tanto, Arequipeño viaja hasta Francia para Mundial del Plan 2023. Arequipa es conocida por sus postres y su arte en el desarrollo del pan, como el de 3 puntas, ¿no? Claro, el pan de 3 puntas. Sí. Muy bueno, ¿eh? Y el pan también de chapi, sin dejar de mencionar las deliciosas guaguas que se hacen en noviembre. Y su heladito de queso. Sí, pues, el queso helado, ¿no? Más información desde la región del Altiplano en Puno. Acusan a docente de maltratar física y psicológicamente a niños de 4 años en Jardín de Juliaca. Padres de familia sostienen que algunos pequeños ya no quieren asistir a clases por miedo. No, pobres por los pequeñitos, ¿no? Uy, imagínate. No, bueno, de repente el profesor estaba estresado. Pero bueno, hay que hacer las denuncias del caso. Aunque también tiene que analizarse bien ese tema, ¿no? A veces, sobre todo en etapas secundarias, es donde los docentes se ponen un poquito más fuertes porque los chicos también no son nada tranquilos, entonces tiene que haber siempre también un poco de orden en el salón. Pero en este caso se trata de niños de 4 años. Muy pequeñitos. Vamos con más. En Puno también detienen a hombre que por morder y herir la mano de su pareja. ¿Qué pasó? Esto ha pasado en Juliaca. El acusado fue intervenido por 2 policías y trasladado a la dependencia policial por las investigaciones de ley. También se han cuidado las manos los policías. 7 de la mañana con 4 minutos. Más información. Regidores autorizan viaje a Italia y Francia del alcalde de Huamanga para expectar simposio y reconocimiento a Ayacucho. Los pasajes serán cubiertos por la institución que lo invita, pero se desconoce monto que gastará la comuna de esa localidad. Pero bueno, en realidad, Javier, la gestión de una municipalidad es eso, pues. Hay que ir a conocer otras experiencias y de repente traerlas a nuestro ámbito, ¿no? De las buenas experiencias, naturalmente. Y eso demanda de un gasto. Tampoco la autoridad va a ir sin nada, pues, ¿no? Sí, pues. O sea, claro, ahora sí está yendo a Brasil en otro, o en este caso a Francia, en otro afán, ya es otro cantar. Pero si va a un simposio que lo están invitando y que todavía están, digamos, financiando sus gastos, yo no le veo mucho problema. Eso pasó en la ciudad del Cusco también con el alcalde que lanzó en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York específicamente. Sí, pues. Lanzó, pero es así, pues hay inversión, se tiene que gastar, pues si quieres promocionar algo, no todo va a ser gratis. El marketing cuesta, amigos. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos, William, con los titulares en el plano nacional. Así es, vamos. Dina Boluarte, presidenta de la República, señala que el golpe de estado de Pedro Castillo fue un zarpazo planificado. La mandataria Dina Boluarte dijo esperar que el Ministerio Público investigue a fondo los pormenores del golpe de estado que intentó perpetrar Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Más información en el plano nacional. Comisión Permanente otorgó 15 días para investigar a ex premier Betsy Chávez por tráfico de influencias. Betsy Chávez es investigada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presuntamente haber favorecido a terceros para colocarlos en puestos del Estado mientras era ministra de Trabajo. Mientras tanto, más titulares. El gobierno promulgó ley que permite al Congreso escoger a su propio procurador. La norma establece que los procuradores escogidos por el Congreso, el Poder Judicial y otros organismos autónomos ya no responderían administrativa ni funcionalmente a la Procuraduría General, sino a las referidas instituciones que los escogieron. 7 de la mañana con 6 minutos. Más de nuestros padres de la patria. Caso recortasueldos o mochasueldos, como a usted le parezca mejor. Comisión Permanente otorga 15 días a subcomisión para investigar a 4 congresistas. Las parlamentarias María Acuña, Rocío Torres, Magali Ruiz y Katy Ugarte son sindicadas por presuntamente recortar el sueldo de trabajadores de sus despachos. Uno decía de que las mujeres no, pues, ¿no? Ellas están pues mira, con toda la moral al tope, pero véanse los casos de las parlamentarias María Acuña, Rocío Torres, Magali Ruiz y Katy Ugarte involucradas en este escándalo. Más titulares, amigos oyentes, en el informativo Huillarico. Y atención, Banco Mundial dice que el PBI peruano crecerá menos por la crisis política. El Banco Mundial dijo la previsión es de 2.2%, especialistas anticipan peores resultados.
considerando el Niño y el desastre económico registrado en el primer trimestre. 7 de la mañana con 7 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, vamos con más información. Pedro Angulo, quizás no se recuerda o no le trae mucho recuerdo este nombre, pero si recordamos un poquito más, fue ex premier de la República en el gobierno de la señora Dina Boluarte. Pedro Angulo, sobre manifestaciones, ¿qué es lo que dijo? Era imposible dialogar con quien no quería sentarse a escuchar. El ex primer ministro Pedro Angulo realizó un balance de los primeros 6 meses de gobierno de la presidenta Dina Boluarte y aseguró que se ha logrado la estabilidad en nuestro país. Bueno, y las consecuencias que dice Pedro Angulo también se están viendo en el plano económico. Hace un momento dimos el titular sobre el PBI peruano, que va a crecer menos por la crisis política precisamente del primer trimestre y la situación en la cual nos hemos visto sometidos muchos peruanos. Esperemos que esto no continúe para no perjudicar el crecimiento económico del país. 7 de la mañana con 8 minutos. Cambia el digital. 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a revisar los titulares en el plano internacional. Los titulares en el ámbito internacional. Concluye sin complicaciones la operación de hernia abdominal del Papa Francisco. La operación de hernia abdominal a la que fue sometida este miércoles el Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma, para lo cual ha tenido que recibir a anestesia general. Ha terminado sin complicaciones, confirmó así el Vaticano. Por otra parte, el tema del cambio climático es real, mi amigo oyente. Preocupación, dan a conocer los estudios porque el océano Ártico, amigos oyentes, podría quedarse sin hielo durante el verano a partir de la próxima década, mucho antes de lo previsto, según un artículo científico publicado esta semana. Bueno, atención amigos oyentes, y Estados Unidos dice que habrá probablemente muchas muertes tras destrucción de represa de Ucrania. Bueno, la Casa Blanca expresó que habrá probablemente muchas muertes después de que una explosión destruyó una gran represa allá en Ucrania, pero agregó que aún carece de evidencia concreta para decir quién estuvo detrás de este acto, aunque muchos ya culpan pues a Rusia de este tema, ¿no? Más información, 7 de la mañana con 10 minutos. Nueva York cubierta por smog de los incendios forestales en Canadá. Las autoridades han realizado una advertencia de contaminación luego de que el humo de los incendios forestales registrados en Canadá se desplazara al sur, incluida la Gran Manzana de Nueva York, donde se recomendó a los residentes limitar sus actividades al aire libre. Bueno, están avisados amigos oyentes, también nosotros como Perú, como región Apurímac y como provincia de Cotabambas no estamos ajenos a estos incendios forestales, sí, pues, que se originan precisamente en época de sequía. Hay que tomar conciencia, amigos oyentes, estamos contaminando enormemente nuestro medio ambiente con estos incendios forestales y sobre todo devastando la naturaleza. Hay que tener mucho cuidado y atención y por supuesto las autoridades del caso tienen la palabra. Canchisora sutamantan chunca yupaño cheñata juera cochorique ni nachata pechipaco ha. Basta tare paramos para que sucay cosen que coman. 7 de la mañana con 11 minutos, titulares en el plano deportivo. Vamos con los titulares en el ámbito deportivo y bueno, se viene sin duda con la alegría desde Bolivia. Ayer el Sporting Cristal venció por 2-1 al Die Stronger en el Hernando Siles de La Paz. Hemos podido apreciar este encuentro, mi estimado Bonito Javier. Encuentro, William. Sí. Muy disputado, bien por el Sporting Cristal que ganó y eso con 10 hombres. Sí, pues. No completó porque al minuto 30 del primer tiempo fue expulsado uno de los jugadores del Sporting Cristal y así afrontó y pudo vencer al Die Stronger con gol de Corozo. Finalmente el Sporting Cristal tiene serias aspiraciones de pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, pero tiene un rival difícil en el último partido ante el Fluminense en Brasil. Por otra parte, amigos oyentes, Wilmer Aguirre, el zorrito, no seguirá en el Deportivo Garcilaso para el clausura. Este último martes se conoció que Wilmer Aguirre no acompañará al Deportivo Garcilaso con miras al torneo clausura de la Liga 1 Betson 2023. ¿Cuántos años ya tiene el zorrito? Zorrito Aguirre, debe tener cuarentón. Sí, pues yo creo que sí. Cuarentón ya, bueno, y el Depor no sé por qué lo han traído con tanto, digamos, bombo y platillo, pero lo cierto es que Wilmer Aguirre le dijo ya no más. Parece que el cuerpo ya no le da al buen Wilmer Aguirre, que dio el fútbol peruano bien por
él y toda la suerte del mundo en otros aspectos seguramente de la vida profesional. Más titulares: Perú campeón mundial de surf. No, esto ya no es novedad, pero bien por el surf peruano. Los surfistas Luca Mesinas y Miguel Tudela alcanzaron el segundo y tercer lugar en evento con el que el Perú pasó a Francia y accedió al primer lugar. De esta manera el equipo nacional se coronó en tierras salvadoreñas como el mejor en esta edición del torneo. 7 de la mañana con 12 minutos. William, ¿qué va a pasar con Messi? El astro argentino hizo oficial su nuevo destino. El crack argentino dio a conocer este miércoles que el Inter Miami del MLS será el próximo equipo al que defenderá tras poner punto final a su etapa en el PSG. Bueno, destacando así su regreso al Barcelona. No regresa al Barcelona. No. El interés de Arabia Saudita y cerrando así su siglo en el fútbol europeo. ¿Sabes quién es el dueño o el accionista mayoritario de este Inter Miami? ¿Quién es? Es David Beckham. Imagínate. Y es por eso que hay bastante dinero, digamos, Ajá. en este club. Ya han podido traerlo a Messi. Entonces, amigos, vamos a tener a Messi en el fútbol de Estados Unidos, bien por los que, pero hay bastantes peruanos también que están militando allá en equipos estadounidenses, Miguel Trauco, Pedro Galese, ¿no? Estuvo la Oreja Flores también, pero ahora va a ir a la U, pero en fin, es importante la presencia de Lionel Messi, que le va a dar realce. Allí sí podremos viajar de repente, quizás, mi estimado Javier, quizás. Y ver a Messi, ¿no? Imagínate, ¿no? Antes de que cuelgue los chimpunes, pues, ¿no? Sí, pues. Y William, bueno, a la generación, definitivamente hay todo un ciclo de jugadores con los cuales hemos visto o con los cuales hemos crecido que ya se están yendo a la baja. Sí, Messi, pues. Por ejemplo, cualquiera pensaba que regresaba todavía al Barcelona, pero mire, imagínate, se está yendo a esta liga, ya es síntoma de que prácticamente podría ser ya sus últimas temporadas, lo mismo que Cristiano Ronaldo y otros, William, que ya prácticamente les estamos diciendo adiós. Ya vienen las nuevas generaciones, como en este equipo que va a jugar la final de Manchester la Champions, City, ¿no? Hablamos de Haaland, hablamos Sí, pues, también de Mbappé, entre uh-huh. nuevas figuras que destacan. También todavía se encuentra ahí, por ejemplo, Julián Álvarez, Sí, otro pues. delantero de Argentina. 7 de la mañana con 14 minutos. Amigos oyentes, pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo. Nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuzlap, hemos tomado que estado de emergencia declarado esta página, Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan a los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya jugaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamos nacho como debe ser ya, hasta ocupamos ahí cura por mina, y chunta gamanaspa, mana como antes nacho retuñamos ya, milak, que Baeji. Pero mana chicheta, la estamos liando, ni mira con pinche cana, y más paja mi cana, ni espallato, no hay con la está igual que te loca. Camina con Ikupacha, y me baja kan hatishan fosforote. Sai pa un este y chat canes y me baja mi canar en España que ni na cuico. Anje tiri controla na que anje tiri que son conch manche hatun chari marik la kiku. Sapanca comunidad sabalikuiman autodesconata. Seguramente sapan comunidad kan autodesconata. Che amigo chicona, sanción mis cata ciudad de che piconacha rufachicha un piconacha canas en che to porque que canaya nicho daño moriqui de las canches por sapang las canches. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, estatales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 20 minutos en el informativo Huillaricuy. Y amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos rápidamente al desarrollo de las notas informativas. Amigos oyentes, se va a desarrollar el segundo Festival de la Papa Nativa en Pampacasa. Justamente, amigos oyentes, y revalorando justamente el hecho de que la papa nativa es un producto el cual nos conecta incluso con nuestros saberes andinos, nuestros ancestros. Amigos oyentes, vamos a conversar con el ingeniero Nerio Palma, subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Ingeniero Nerio, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. A ver si nos copia el ingeniero. A toda su seguramente activa audiencia. Y bueno, acá un saludo desde Cotabambas, ¿no? Del distrito más antiguo, acá con un frío un poquito fuerte, pero siempre con ese ánimo, ¿no? De estar ahí informando a nuestra población. Perfecto. Ingeniero, ¿nos copia? Sí, perfecto. Estamos copiando. Perfecto, ingeniero. Coméntenos, por favor, en todo caso, esta actividad del Festival de la Papa Nativa en Pampacasa se va a desarrollar este 17 de junio, justamente, valga la redundancia, ¿no? En la comunidad de Pampacasa, Colca. Sí, efectivamente, tenemos ya programada esta actividad bien bonita, es el Festival de la Papa Nativa en la comunidad de Colca, en el sector de Pampacasa. No, creo que como siempre con ese objetivo, ¿no? De la reactivación económica acá en nuestro distrito, y también la decisión política de nuestro alcalde, el señor Lucio Turienque Molero, quien él permanentemente está coordinando esta actividad con nuestros hermanos productores de papa nativa. Ahorita nos encontramos ya en la época de cosecha,
¿no? Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad y mostrar a toda nuestra población de la región Apurima, de nuestra provincia de Cochabamba también, toda la variedad y el potencial productivo de papa nativa que tenemos acá en el distrito de Cochabamba. Para lo cual estamos organizando esta segunda feria de la papa nativa, donde va a haber exposición y venta de diferentes variedades de papa, va a haber también el tema de gastronomía, va a haber el cancacho cochabambino, va a haber gastronomía en cuy, ¿no? Diferentes platos, también está el cordero al palo, ¿no? Y diferentes platos también que se están preparando nuestros hermanos y nuestras hermanas acá de la comunidad de Colca. Ingeniero, coméntenos también, seguramente habrá la comercialización de este producto natural, la papa nativa, que por cierto es bastante solicitada por los pobladores y los visitantes que seguramente se darán cita a Pampacasa, a la comunidad de Pampacasa específicamente, ingeniero. Sí, efectivamente, ¿no? Estamos ya alistándonos juntamente con ellos para poder extender, comercializar lo que es la papa nativa. No invitamos a nuestra población, a nuestros hermanos de la provincia y de la región que puedan visitarnos, puesto que aparte de poder llevarse un producto ecológico, un producto sano, ¿no? De buena calidad, van a poder ver también acá nuestros atractivos turísticos, van a poder llevarse otros productos también acá, aparte de la papa hay otros tubérculos como son el año, la oca, masua, ¿no? Que están siendo cosechados ya en esta época y están a precios competitivos, para lo cual nosotros estamos invitándolos, ¿no? A toda la población, y gracias también a nuestro medio que nos está apoyando en difundir esta hermosa y bonita actividad que vamos a desarrollar el sábado 17 de junio acá en la comunidad de Colca. Ingeniero Nerio, coméntenos cómo ha ido desarrollando esta producción de papa en esta localidad o las localidades aledañas, considerando que en los últimos años hay, digamos, intervención técnica, ¿no? Que es fundamental para mejorar la producción y sobre todo con el apoyo seguramente que también lo está dando la municipalidad. Sí, efectivamente, inclusive acá todavía se mantiene, ¿no? Es la costumbre de trabajar en rotación. Entonces, acá los hermanos hacen descansar el terreno, ¿no? Y al año siguiente, de 2, 3 años, ya vuelven a sembrar el terreno totalmente orgánico, ¿no? Acá se ve todavía la papa sana. Entonces, más bien sí, este año está afectando el tema de las heladas, granizadas que ha habido, donde cual también nosotros hemos apoyado, ¿no? Con municipalidad, pero sí, hay cosecha, entonces ellos están alegres, contentos, pues que es una fecha importante. Y bueno, tenemos que implementar ese festival de la papa, ¿no? Donde también va a haber, aparte de la papa, la gastronomía, los concursos que va a haber en ahí, va a haber un concurso de guate también, y va a haber también presentación artística con grupos musicales, ¿no? Que van a alegrar el día, así que va a ser un día bonito, vamos a estar en vísperas, ¿no? Del Día del Padre, entonces sería muy bonito que puedan visitarnos y disfrutar acá del calor de la gente acá de la comunidad de Colca. De acuerdo, ingeniero, le hemos copiado atentamente. Haga usted pues el llamado al público en general, a las comunidades vecinas y a todos los visitantes para que se den cita este 17 de junio a la comunidad de Pampacasa, allá en Colca. Es la ruta de como quien se va hacia el distrito de Cotabambas, ¿correcto, ingeniero? Sí, exactamente, está justamente en la misma pista principal. Entonces los vamos a esperar siempre con el calor humano acá de nuestro distrito de Cotabambas, de nuestros hermanos productores de Colca. Invitarlos, que vengan, disfruten un bonito día, víspera del Día del Padre. Creo que va a ser importante, ¿no? Y vuestra visita, de realzar esta actividad que le estamos organizando con mucho cariño para que podamos disfrutar y puedan llevarse, ¿no? a vuestras casas ese producto tan codiciado, tan rico que tenemos acá, que es la papa nativa, y así mismo disfrutar de la gastronomía y de la música acá de la zona de nuestro distrito de Cotabambas. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Nerio Palma, subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Cotabambas. Le agradecemos por la información y lo felicitamos también por impulsar este tipo de acciones en favor y beneficio de los pobladores de la comunidad de Pampacasa y de esta forma también dinamizar su economía en esta localidad. Hasta otra oportunidad. Ya, muchas gracias, agradecidos por la oportunidad y recibo siempre aquel saludo de nuestro distrito de Cotabambas. Gracias. Perfecto, muchas gracias.
Estuvo con nosotros entonces el ingeniero Nerio Palma, desde Cotabambas, del distrito de Cotabambas, alcanzándonos esta información y detalle, porque se está desarrollando este próximo 17 de junio, así es, este Festival de la Papa Nativa. Y por supuesto hacemos la invitación a través de nuestro medio a participar de este evento, a portas, como dice el ingeniero, de conmemorarse pues el Día del Padre. De la mañana con 27 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana vamos al desarrollo de las notas informativas. Mucha atención. Bueno, el descenso de la temperatura en horas de la noche y la madrugada se ha hecho sentir en las últimas semanas en todas las provincias de Apurímac, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Antabamba, Aymaraes serán, dice, las más golpeadas, ya que se avisora para los siguientes días temperaturas de hasta menos 3 grados centígrados. Hay que abrigarse. El día de ayer, acá en la provincia, estábamos con menos 3 grados. Te he visto con tu chalina, casaca, sí, pues, todo el día. Muy abrigado, William. Para el día de hoy, a esta hora de la mañana, amigos oyentes, temperatura, sensación térmica menos 2 grados centígrados. Una máxima que vamos a alcanzar 17 grados, la dirección del viento de norte a sur a 4.6 kilómetros, la humedad en 86%, sensación real de la temperatura cambia a menos 1 grado centígrado, ya se va calentando un poquito. Amigos oyentes, el amanecer se ha registrado a las 6 de la mañana con 9 minutos y el anochecer será a las 17 horas con 28 minutos. Perfecto, ahí está la temperatura y cómo se va a ir desarrollando en el transcurso de la mañana y tarde. Siempre la recomendación, abrigarse bastante a nuestros amigos oyentes. Nos escriben también, estamos, atención mi estimado Javier, en Cotabambas, estamos en Radio Poder Chasqui en los 97.9 de la FM. Un gran saludo para la señora Irene Arredondo Sanabria, que siempre está en plena sintonía nuestra, y por supuesto también relanzando nuestro programa, el informativo Huillaricuy. Vamos al desarrollo de nuestras notas, amigos oyentes, en el informativo Huillaricuy. Y atención, estamos en la plataforma digital del Facebook y también nos puede sintonizar en los 102.7 de la FM en Chalhuahuacho, en los 810 de la amplitud modulada, Radio Surfuy, la voz de todos. Vamos al desarrollo de nuestros titulares. Bueno, atención, amigos oyentes, el descenso de la temperatura, como habíamos indicado, en horas de la noche y en la madrugada se va a hacer sentir en estos días, así es que hay información de parte del CENAMI. La base de datos del CENAMI, al que tuvo acceso nuestro informativo, también pronostica que en Abancay, por ejemplo, va a vivir noches de hasta 6 grados centígrados en Abancay, donde normalmente están acostumbrados a estar calientitos. Ahora se verán afectados con la baja de temperatura. En el caso de Andahuaylas va a llegar a una mínima de 3 grados centígrados. En el caso de Grau, la mínima será hasta 5 grados centígrados. Grau también es bastante calientito, ¿no? Chuquibambilla es un vallecito bastante interesante, muy bonito, pero el descenso de la temperatura se va a dar en esta época del año. Bueno, estamos acostumbrados ya nosotros los que vivimos acá en nuestra provincia, pero siempre hay que abrigarse para evitar las enfermedades respiratorias. Por otro lado también, en Cotabambas se va a tener una mínima de 2 grados centígrados en los siguientes días. Chincheros, otra provincia, va a tener una mínima de 7 grados centígrados. Claro está que algunos lugares tendrán el cielo bastante despejado, como nuestra provincia que la tenemos acá, y también, por supuesto, otras nubes dispersas, pero sí se advierte la ausencia de lluvia. Estamos en época de sequía, estamos en época de frío, hay que abrigarse bastante. Bueno, y en estos momentos también gran parte de las provincias se encuentran en nivel de peligro amarillo por esta temporada, ya que se puede ver muchos casos de infecciones respiratorias en la población por este cambio de clima. Lo mejor en esta temporada es abrigarse bien antes de salir de casa y sobre todo consumir bebidas calientes para no acarrear resfríos. Bueno, istocamuchis alinchapuna y guaycaicuna, panaicuna, porque de esta forma también vamos a contrarrestar el frío. 7 de la mañana con 32 minutos, amigos oyentes, se viene o se va a desarrollar, amigos oyentes, el Chaco de Vicuña.
el día de hoy en Chiquiñahui y el 11 de junio en la comunidad de Chuaquere. Marco Antonio Cabrera, a través de la línea telefónica, él también quiere hacer la invitación a toda la población a participar de esta bonita actividad que se va a desarrollar en la comunidad campesina de Chuaquere. Marco Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Villarcoy. Un gusto saludarles a todos de este estudio que es Radio Surfui, y asimismo también saludar a todos nuestros oyentes de esta prestigiosa emisora como es Radio Surfui, que Vargas está llegando a toda la provincia de Cotabambas, y asimismo también a todas nuestras comunidades de acá del distrito de Chalhuahuacho. Un gusto saludarte, Javiercito, como usted le hace la invitación para el Gran Chacuy de Vicuña el día 11, el día domingo, y hoy día está llevándose el Gran Chacuy también acá en la comunidad campesina de Chiquiñahui. Entonces, amigos de Radio Surfo y así también amigos de todos los radios oyentes, les invitamos para el día domingo. El día domingo va a ser el Gran Chacuy de Vicuña en la comunidad campesina de Chuaquere. La concentración va a estar desde las 6 de la mañana. Acá en la Plaza de Armas de Chalhuahuacho va a haber unas 3 unidades que van a partir a Chuaquere. Desde las 5:30 van a estar listos. Ahora, muchos siempre se preguntan, ¿no? ¿Y por qué temprano? Hay más tintas, cucharas, puñillanes, pero nosotros en la comunidad también estamos brindando desayuno. Un caldito al estilo de nuestro pueblo, bueno también, y asimismo también almuerzo para el mediodía. Entonces, no se preocupen, amigos, solamente nos vamos, nos levantamos de la cama, ya nos alistamos. Es un sabor, es una experiencia tan bonita que se vive en las faldas del Cerro Maquero acá de Atito. Perfecto, Marco Antonio. En todo caso, ahí está la invitación para el día 11 de junio en la comunidad de Chuaquere. Una actividad ya tradicional, una actividad que se desarrolla anualmente, no solo con la participación de la comunidad, sino también muchas personas que desean ir y de paso también conocer cómo se hace la esquila y también aparte, ¿no?, esta actividad del Chaco. Claro, yo primero un más tajarán que ya están jifi apaco ya una hechaña que chacuicuna que vicuna capanta caticache cierto pues una persona rapita cachari che manteca pisiparinchistas caparinchistas tepaman kutiri avanzasun chisaye, o sea, es una bonita experiencia. Y kunacho maikunacho dirancuña riki, ya saben cómo es una experiencia bonita. Entonces, gracias, hermanos, de verdad, de Chalhuahuacho, de todas las comunidades, siempre hay presencia de ellos, ¿no? Siempre Javari Cumpune, Paikun Jamón Cumpune, y Naspa, somos hacer Atacamonco, Ajaten Sal tomar Atacamonco, si hay algo más para tomar, todos, entonces todos compartimos. Es una hermandad de toda la comunidad que se concentra en nuestra comunidad campesina, allá en los cerros, en el Cerro Maquerua, y solamente también nosotros este Chacuy hacemos también para cuidar a nuestros animales silvestres. No solamente es la esquila, y muchos de repente pueden decir es la esquila, no. En mayor parte en la mayoría de las vicuñas se hace la dosificación y también se corta las muelas, la dentadura, si es que le crece, ¿no? Entonces, solamente corten el corte de sarape solamente casi 40%, 30%, o de repente menos, ¿no? Más que todo es por la dosificación. Estos animalitos hay que cuidarlos, entonces esa es la única oportunidad que tenemos para dosificarlos y para vacunarlos, ¿no? Estos animalitos silvestres, que es también el patrimonio de acá. Bueno, es un animalito que es bien conocido acá en nuestro Perú, y es también después llevamos en nuestro bicolor, nuestra bandera nacional en el escudo. Entonces es un animalito bien bonito que hay que cuidarlo. Y por favor les invitamos para el día domingo, estemos todos presentes. Bueno, estamos con tiempito, tenemos para conocer esto de cerca, ¿no? Y para vivirlos en ese momento junto a las vicuñas. Es una experiencia bonita. A ver si nos visitan de nuevo Javiercito y toda la mancha de Radio Surfui. Muchas gracias, Marco Antonio, por la invitación. Guaracocha, Marco Antonio, llaqtamasinchikuna chikachanta yacharinanpaq riki. Hay uywataj kashan riki, más o menos riki, Chuaquerepi riki, kay vicuñakuna riki, y mira, ashkachañachu kashan manataqchu. Mira, Guaitein, ñache kaman karan más ashkapuniña kaman karan. Lamentablemente fue una historia muy triste en nuestra comunidad campesina, que fue afectado de la comunidad vecina
cercana que tenemos ahí atrás del Cerro Maquerua. Y bueno, a veces da pena hablar de estos nombres, a veces da un poquito triste hablar de estos actos que ha pasado en nuestra comunidad, ¿no? Había incendio forestal. Como ustedes saben que el Cerro Maquerua estaba de luto casi 2 años consecutivos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha afectado, y también para salvaguardar las vicuñas, también hay algunos cercos aperturados para que se escapen, ¿no? Para que salven su vida. Entonces, al chico no va a dejar que afectar a sin afectar a Poneki. Entonces, chepe muy menos llegar a entonces kunan justos ahora que chakikan cada domingo tan chepe yo parika pongari kai kacha kapushan chete entonces ya pa kunata ari chinka pon que bikunan skuna es que ro faira chipun korkota en aspa poste con a ro faraka pon aspa mayaps con peraka pon entonces serkun hatun rik al hatun que chini korko penas pa sasa cheguna pita kachari rik sasa chegman poste con kaipede Che gunap sur acá por aquí acá 2 días, 3 días, entonces ya son animales salvajes, siempre escapa acá por cuponeaba, entonces mana tipaita mana chay kuchimit atsuecho, son animales y reyes porque para una pidan cuántos kilómetros por hora correrán, entonces mana atsuecho, por eso para este Chaco y de Vicuña necesitamos multitud de personas. Ashkashkata necesitan sonata que man itarina chispaj y nací mañana rebranjis poete. Apone Marco Antonio Añanchacuy que bajaricamos jaikimanta hochata rique ronasi pinchape mate pari rique haikahmi y maorasmi maipin aparicón cariki que Chaco de Vicuña nescata kankikiki. Huacaicuna radio harimos casan kichiriki kunan nojaiko villaricamshek invitaricamshek saca y yachteiman chavacari yachtei pingan Chaco y de Vicuña. Aparte de eso, que ellas están cerca solamente es que comunidad ya pinque Chaco y Apaco dentro de la comunidad choaquere, comunidad Chignao. Para que un punche Chignao seguro ya están ya llegando al cerro. Seguramente todos ya están tomando su caldito, su desayuno en el cerro, en la comunidad campesina Chignao. Acá visitar esos amigos con un chepe gansri que comunidad más en Scashan, para que un pueden ser que aniversario con apis, con siempre topanagot. Entonces hay que apoyarlos también a la comunidad de Chignao, y que el día de hoy están llevando el Chacuy. Y el día domingo, en la comunidad campesina de Choaquere, en el Sachayo Pampa, ¿no? En Chepirico con Dragonca. Ahora, Chalhuachumante, Pipsiring, Siriki, Chalhuachumante, el de las comunidades de acá, de parte baja, de Jevira, de Chumille, de acá de Sacane, de Barrio Álamos, todos los barrios de Chalhua, ahorita ponen Siriki, nosotros tenemos movilidades de Chalhuahuacho. Va a salir el día domingo, va a estar desde las 5:40, más o menos las 6:30 de nada, puntual va a salir nuestras movilidades de Chalhuahuacho, de Plaza de Armas. Totalmente gratis, van a llevar 2 combis y tenemos un bus grande. A los hermanos de Chalhuahuacho, los que nos van a visitar, entonces tenemos 3 movilidades en la Plaza de Armas a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, a tomar desayuno nomás a la comunidad campesina de Choaquere. Armamos cuadrillas, vamos a armar unos 10 cuadrillas. Por grupos, tenemos jefes, tenemos líderes, jefes de grupo vamos a tener dentro de la comunidad. Ahí con la guía va a ser y tarinanchis, pues es que nunca hemos participado, no tenemos experiencia. Entonces los líderes nos van a acompañar y junto con ellos vamos a ir al cerro. Ahorita va a ser una experiencia, por favor visítanos en la comunidad campesina Choaquere, y para vivirlos de cerca todo lo que es el Festival de Chaco y de Vicuña de la comunidad campesina de Choaquere. Javiercito, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darnos este espacio, de todas maneras, para invitar a todas nuestras comunidades campesinas de Chalhuahuacho. Perfecto, Marco Antonio, te agradecemos. Sí, más que todo a ustedes de Radio Surfo, y nosotros le agradecemos también por esta extensiva que también ustedes están difundiendo todos los días, y la comunidad campesina siempre le brinda a los ricos almuerzos, el desayuno ese día, y le invitamos a toda la prensa. De todas maneras, la prensa tiene que ver bastante en este evento, y también yo me acuerdo el año pasado hay prensas que nos han apoyado hacer con dron. Entonces, antemano, Javiercito, y a toda la prensa de acá de la Cotabambas le invitamos para que estén presentes el día domingo en la comunidad campesina de Choaquere. Perfecto. Muchas gracias, Marco Antonio, por la invitación. Allí estaremos. Buenos días. Muchas gracias, amigos de Radio Surfo, y gracias. Así es, amigos. Muchas gracias, Javiercito, y verlos sería bonito en nuestro Cerro Maquerua a toda la prensa. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, la invitación entonces está abierta a nuestro público oyente. En Chalhuahuacho se está desarrollando el 8 de junio en la comunidad de Chiñahui, el 11 de junio en la comunidad de Choaqueri,
este Chacu de Vicuñas Chalhuahuacho 2023. Cheipiña Taricuchan Guayacanchis Guillermo Recharte ha ido hasta Chiñau y ya seguramente está dándole vuelta a su caldo de gallina, ¿no? Porque sí, ha dicho que va a haber caldito de gallina de desayuno, nuestro buen amigo Marco Antonio. Entonces hay movilidad, hay todas las facilidades para asistir a este evento del Chacu de Vicuña Chalhuahuacho 2023. 7 de la mañana con 42 minutos. Le recordamos que usted también puede participar en el informativo Huillaricoy a través del WhatsApp o también a través de sus comentarios a través de transmisión de Facebook, William. Tenemos transmisión en Facebook, comentarios también allí. Aide Quispe nos dice buenos días. Radio Surfuy presente en esta actividad. Va a estar presente, dice Aide, en el Chaco, allá seguramente en Chiñahui el día de hoy. Roxana Huacho también nos dice felicitar a los organizadores de esta actividad del Chacu de Vicuña. Un gran abrazo y saludo para todos nuestros amigos oyentes del informativo Huillari. Bueno, parte de esta actividad, aparte de, digamos, realizar, William, el tema de dosificación también es la esquila, ¿no? Sí. Y, bueno, la fibra que se obtiene es muy apreciado, ¿no es cierto, William? Sí, pues. Una prenda de vicuña está carísima, entonces hay que cuidar y mantener a nuestras vicuñitas. Como dice Marco Antonio, han tenido ciertas dificultades en años anteriores por estos incendios forestales. Y hace un momento atrás hablábamos de este tema. Hay que tener mucho cuidado y atención las autoridades del caso. Y también nosotros como personas, como ciudadanos, como comuneros, tenemos que tener mucho cuidado en este caso de los incendios forestales porque están generando mucho desastre. Vamos con más información. 7 de la mañana con 44 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes. Este tema de los incendios forestales a Majinacho, Guayacaycona, Panaycona es un tema muy delicado que genera pues diversos problemas, ¿no? Tenemos comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal Radio Surfuy? Buenos días, disculpe, le llamo acá de la comunidad de Colchacota. Hace rato no escuchamos también las participaciones de las diferentes comunidades que van a realizar los chacos de Vicuña, ¿no? Entonces, por lo tanto, a esa linda familia también saludarlos, ¿no? Entonces, nosotros también, antemano de acá de Comunidad Colchacota, estamos organizando, ¿no?, lo que es nuestro Chaco de Vicuñas. Entonces el día 17 es un día sábado, ¿no? La otra semana que viene vamos a hacer nuestra faena, ¿no?, para armar los embudos. El día domingo 18 estamos también realizando, ¿no?, nuestro Chaco de Vicuña acá en nuestra comunidad Colchacota. Entonces yo también pues antemano invito a nuestros hermanos de la comunidad de parte alta, media, baja, ¿no?, del distrito de Chalhuahuacho y también del distrito de Progreso. Entonces abiertamente estaremos ahí esperando a la familia que va a ayudarnos a integrarnos ahí para hacer nuestra esquila. Entonces quedan pues hermanos también de las diferentes comunidades, así también, ¿no?, de las instituciones públicas, privadas como la Bambas, otras instituciones, para pues estar ahí conjuntamente en la Chaco y la esquila de Vicuñas. Entonces, esa era mi invitación, ¿no?, para 16, 17 y 18 de junio, prácticamente el 18 de junio, el día domingo va a ser el día domingo, 18 de junio. Papá, ¿maikaimu sotigiaka kashan? Bueno, soy Mario Challanca, ¿no?, presidente de esta asociación. Perfecto, don Mario Challanca, Huillareoico ashkachu kashan uywa manatacho. Claro, ahí tenemos pues, ¿no?, como 500 por lo menos, pero vamos a contabilizar, ¿no?, en su debido momento, ¿no?, el día domingo que vamos a realizar el 18. 18 en Colchacota, William, en todo caso. Papá, runasimi chape mate pariri que bajarico ñiquita, imaginacho. Bueno, gracias. A ver, hermanos, ¿no?, Llapan Comunidad Junamanta, Ollarimushanques, ¿no?, lo que es parte alta, media y baja también, ¿no?, de las instituciones privadas y públicas, ¿no? Chayikuna Ollarikamchanques. Entonces a manera alguna pues visitaremos porque vamos a tener confraternidad Llapanches, ¿no?, y un conjunto de una confraternización cada año, ¿no?, nuestra esquila de Vicuña. Entonces
amoriches, canja, mijunapas, ajapas. Y va a compartir, pues, canja. Es un bonito fiesta hacer el Chaco de Vicuñas. Entonces, hay que brazos abiertos y vamos a estar ahí temprano, domingo, Ponchaita, a las 7 de la mañana, ahí en lugar de concentración. Entonces, quedan pues invitados, ya para que se van a pasar familia con en general. Nada más, Radio Surfui, alguna pues visitar más tiempo no está tan lejos, de Chalo está pues a media hora nada más con Chacota. Gracias. Chacota. Listo, papá, muchísimas gracias. Estaremos ahí, William, también. Con Chaco de Vicuñas, el 17, ¿no? 18, Día del Padre. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 47 minutos, William, vamos en todo caso ya a lo que viene a ser la comunidad que el día de hoy está organizando la actividad del Chaco de Vicuña. Maipin, Kashan, Guaycaicona, Panaicona, Riki, Uyarishan, Riki, 11, Nescata, Paricona, Chuajere, Conamboya, Maipi, Chignawi. Cheipichu, Kashan, Guaycain, Guillermo. Ahí está, con ahí la está, ya unidad está. Móvil número 1. Chacachihuacta, Guaycain, Guillermo, creo que estás comiendo tu caldito. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Adelante, Guillermo. Bueno, no tiene retorno. Está tomando su desayuno riquísimo en Chigiñao y vamos al detalle de más notas. Atención, tenemos comunicación a través del Facebook de nuestra emisora. David Guamaní nos dice: hoy inician los juegos escolares a nivel primario en la comunidad de Curca, nivel distrital. Saludos a nuestros amigos de esta localidad. Entonces reiteramos la invitación. Hoy están iniciando los juegos escolares nivel primaria en la comunidad de Curca a nivel distrital. Curca está en el distrito de Mara. Así es, ahí por supuesto se está desarrollando los juegos escolares. Un gran abrazo para nuestros amigos mareños. Vamos con más informaciones. 7 de la mañana con 49 minutos. No hay buena cobertura, creo, de señal de telefonía. A ver, vamos a tratar de comunicarnos. Don Guillermo Recharte, Antenaiqueta, Alienta, Aizario, Ricky, Uyacho, Yareconam, Bajariki, Guaracoche. Guillermo, buenos días. Jala tu antena. Mana, Mana, pone. Guillermo, a ver si nos copias, estamos al aire en este momento. Adelante con la información. Bueno, José Guillermo, mana pone. Guillermito, te recomendamos, en el caso de que no se pueda, por el tema de falta de cobertura, en todo caso nos puedas enviar un audio al WhatsApp. Porque él se encuentra justamente ahorita en el Chaco de Vicuña, ¿no? En la comunidad de Chigiñaui. Hay desayuno, hay movilidad, hay facilidades, entonces la población se ha dado cita a este Chaco de Vicuñas allá en Chigiñaui. Vamos con más información mientras nos comunicamos con Guillermo Recharte. Atención, en el ámbito regional, la Fiscalía Penal Supranacional especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Apurímac, con el apoyo de testigos y peritos del equipo forense especializado del Ministerio Público, recuperaron los restos de una víctima, atención, de los años de violencia política del Brame, paraje de Pomabomba, donde el distrito se desarrolló esta actividad o este encuentro en Incahuasi, provincia de la Convención, esto en la región del Cusco. 7 de la mañana con 50 minutos. En breve vamos a ampliar esta información. Vamos nuevamente con la comunicación telefónica. Don Guillermo Recharte, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Adelante. Ahora sí, lo escuchamos fuerte y claro. Con un punchado, hermano, que ahí tiene ya, Guillermito, por favor, no se mueva del sitio donde estaba. Por favor, estamos perdiendo la señal. Ama por derecho, Chaychala, primera, muy arrichaiqueco. Manna, por derecho, Guaracoche, ya empecé para un niño gaps. Hace que yo con una guay copación, mandan con yo dicho. Allí está, yo ya mucho, Javier. Allí me voy a ir. Antena y que ta ajnachalaman saikachi. Ahora sí. Con eso sí, Javier, hay patapiños, Manapone, ya chorique. Bueno, cocha Guillermo, imagina chorique, WhatsApp chat, audio chat, grabaros para chimay corrique, manan rico, bajarico, chuya chay como. Mana chuya con listo.
Muy bien, 7 de la mañana con 51 minutos. Tenemos dificultades. Vamos al detalle de más notas. Atención, amigos oyentes, ampliando esta información de esta noticia que viene precisamente desde la Sala Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos. Se han encontrado restos óseos humanos de Alberto Salas Quintanilla, que fueron desenterrados luego de 38 años, según testigos, en 1984 en el sector de Sondor. Una patrulla del ejército estuvo, o en este caso detuvo al joven cusqueño deportista y agricultor. Bueno, ahí está la información, amigos oyentes. La investigación de la fiscal provincial Iván Soto Pareja determinó que los integrantes del ejército lo torturaron en forma pública en Jatumpampa. Luego lo trasladaron a un paraje desolado a orillas del río Apurímac para, interrogarlo sobre la presencia de elementos subversivos en Incahuasi. Desde aquel día no se conoció de su ubicación. Bueno, lo cierto es que el Ministerio Público está haciendo las investigaciones por esta grave violación de derechos humanos. En la actualidad se encuentra el juicio oral ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Mientras tanto, la indagación o la indagatoria en sede de la Fiscalía de Apurímac continuará para hacer viable el acceso de los familiares al derecho de la verdad y la justicia. Y bueno, según testigos, fueron 35 personas ejecutadas y desaparecidas en solo una semana. De estos, en el año 2005, el Centro Andino de Investigación Antropológica Forense han exhumado 17 restos óseos internados en la unidad justamente encargada de este tema en Cusco, que aún está en proceso de identificación. Vamos con más informaciones. Atención, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri, a través de SENASA, está iniciando el control químico de agrupamientos de langostas detectados en 39 zonas de vegetación silvestre de la región Apurímac. Esta importante medida, se determinó luego de evaluar 2.135 hectáreas, detectando que alrededor de 700 hectáreas tienen una presencia de la plaga denominado o más conocido como langostas. Bueno, y de acuerdo con los antecedentes de esta plaga, los valles interandinos de esta región se han caracterizado por ser zonas endémicas, por lo que bajo el liderazgo de SENASA ya se han iniciado las acciones de control con el apoyo de las brigadas de acción organizadas de cada sector. 7 de la mañana con 57 minutos, tenemos comunicación telefónica. Aló, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, se va la comunicación telefónica. Ampliando esta información, amigos oyentes, el control de SENASA precisamente consiste en la aplicación de plaguicidas químicos bajo la metodología de ultra bajo volumen, es decir, solo utilizando como máximo 4 litros de plaguicida por hectárea, lo que evita un mayor impacto sobre el medio ambiente. Así es, amigos oyentes, así como en la región de Apurímac, el SENASE viene evaluando otras regiones vulnerables a este tipo de plagas como Lambayeque, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho y Cusco, a fin de actuar de manera oportuna ante cualquier riesgo que presente la producción agrícola nacional. Bueno, ahí está el accionar de SENASA también con respecto a estas plagas que se han originado, y lo habíamos denunciado hace 2 días atrás, específicamente en Huaypachaca, ¿no? Lugar donde se ha detectado cantidad de plagas que estaban dañando pues los cultivos en este sector. Está muy bien, hay una información técnica también que nos han proporcionado sobre cómo van a hacer la intervención, no solamente en esta zona, sino en 39 localidades donde se está viendo la presencia de plagas que afectan los cultivos. 7 de la mañana ya con 55 minutos en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, vamos con información en el plano nacional. Congresista con Arique Veracochacona y mi manata Ruanco y mi manata Artemón Corica, y en este caso son mujeres. Cuando William, uno piensa, ¿no? Por el hecho de que es mujer, pues bueno, no va a cometer ciertos actos de corrupción, pero bueno, ahí está. La corrupción es terrible, ¿eh? Bueno, caso de recortasueldos, ¿no? Mochasueldos, William. Comisión Permanente otorgó 15 días a subcomisión para investigar a 4 congresistas. Las parlamentarias
María Acuña, Rocío Torres, Magali Ruiz y Katy Ugarte son sindicadas por presuntamente recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho. Así es, esta comisión permanente del Congreso aprobó el miércoles a partir de las 3 de la tarde otorgar 15 días a la subcomisión de acusaciones constitucionales contra las parlamentarias María Acuña, Rocío Torres, Magali Ruiz y Katy Ugarte, acusadas de recortar el sueldo a los trabajadores de sus despachos. Ay, 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 vida. Las 4 legisladoras involucradas en el caso Mocha Sueldos son actualmente investigadas por la Fiscalía de la Nación y acusadas por el presunto delito de concusión establecido en el artículo 382 del Código Penal. Asimismo, se les acusa de una supuesta infracción a los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución. Bueno, lo cierto es que estas parlamentarias, amigos oyentes, aparte de hacer su trabajo de legislativo, después hay muchas que paran en los spa, ¿no? Ojalá que esta plata del recorte de sueldos no esté yéndose destinada a su belleza, porque hemos podido apreciar de que hay transformaciones también importantes, mi estimado Javier, en las congresistas que eran de distinta forma y ahora que son congresistas, será pues trabajo del spa. Sí, ¿no? pues. Sí, están yendo, habitualmente van y los cambios son importantes. 7 de la mañana con 58 minutos. Vamos hasta Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas. Aquiles Abarca con la información. Aquiles, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Mi querido amigo Guillermo, muy buenos días. Acá pues también el frío está afectando al hombre más duro que la piedra del río. Un poquito resfrío. Hay que cuidarse nomás, Guillermo. Bueno, como ya tenemos conocimiento todos los peruanos, el día de ayer pues jura de la bandera, 7 de junio, pero lamentablemente pues conforme que vemos en la noticia al departamento o región Puno y sus provincias, bueno, izaron el pabellón nacional de luto, ¿no? Bueno, así será. Pero aquí en Tambobamba, especialmente, pues aquí en Tambobamba, la Policía Nacional, bueno, pues acá de la comisaría de Tambobamba, realizaron su actividad de izar el pabellón nacional en la Plaza de Armas, luego también su desfile, con la participación, parece que casi obligado a algunas autoridades nada más, parece que el alcalde provincial, al resto al resto de las autoridades no los he visto. Entonces, pues, ¿de qué hablamos, pues, mis queridos paisanos cotabambinos? Pues hay que nos estamos convirtiéndonos antipatriotas, o nos estamos olvidándonos de nuestro civismo, corazón de ser peruanos, no sé, porque me cayó una extrañeza en las instituciones educativas. Por ejemplo, visité al colegio de aplicación acá en Tambobamba, en donde funciona pues Instituto Superior Pedagógico, primaria, secundaria y inicial. Sin embargo, en dicha institución no había una sola bandera chica ni destinido. No, me pregunto, ¿qué ha pasado con estos 4 directores? O sea, ¿y los profesores para qué están? Si los directores o el director o la directora se olvida, entonces para eso están pues los profesores, de hacer recordar, de sugerir. Esto hay. Pero sin embargo, bueno, pues que me disculpen, ¿no? Porque yo tenía razón. Ya les increpé pues a los directores. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué ha pasado con la bandera? Y bueno, si es posible, aunque sea pues coloquen una bandera roja, pues les dije pues por la cólera, ¿no? Porque en verdad nomás anda yo colocar pues una bandera pequeña, no sé, lo que tenga. Es la novedad que informo de aquí de Tambobamba, porque no debería así, no sé cómo habrá sido en el resto de las instituciones educativas. No tuve la oportunidad de llegar tampoco, solamente estoy informando lo que yo en persona he visto, he palpado, nada más. Así que paisanos cotabambinos, creo que tenemos que ponernos la mano al pecho para poder recuperar pues nuestro civismo, nuestras costumbres, nuestras tradiciones que nos han dejado aquellos héroes, grandes héroes que nos dieron su vida
por nuestra patria, por nuestra bandera, y nosotros hoy en día nos vamos a olvidar. No puede ser. Inclusive, queridos amigos y paisanos, por respeto, por dignidad a nuestro símbolo nacional, no deberíamos de cargar, por ejemplo, en diferentes fiestas, en las borracheras, todo. No creo, porque tiene que haber un respeto. Es una idea mía nada más, como persona, como ciudadano cotabambino, como persona pensante también, porque claro que diferentes personas tenemos diferentes ideas, ¿no? Diferentes ideas, diferentes costumbres, pero como peruanos yo diría de que inclusive se debería de prohibir de dar uso pues en las fiestas tradicionales, en los cargos, bueno, muchas veces pues con la bandera ahí hacemos travesuras mediante el alcohol. Eso es falta de respeto a nuestro símbolo nacional, ¿no les parece, amigos? Nada más haría mi comentario esta mañana. Si tuviera alguna pregunta, amigo Guillermo. Aquiles, te agradecemos por compartirnos la información y también la reflexión, ¿no?, de estas fechas importantes. Definitivamente las instituciones educativas son las primeras llamadas a desarrollar acciones cívicas. Profesor Aquiles, nuevamente muchísimas gracias. Abríguese, Aquiles. Bajar en cama, mis queridos amigos, Agripina visitáramos en Quema. Abrazaron calienta pues Agripina Cari que bueno allá en casa. Gracias. Pues pone. Buenos días, don Aquiles. Abrigarse, don Aquiles, muchas gracias. Sí, pues la recomendación, abrigarse bastante, porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día por el intenso frío que está azotando nuestra provincia de Cotabamba. Pasas chatapone chiripacamo ya, ali chantapone chiripacamo ya, que la estamos con agua quien pacaña, chuño chata roachan coño huele, chuchuñito, chuchuño, con su quesito, ajá. O también de repente le pones ahí tu carnecita, también, ¿no? Encebollada. Claro. Son perfecto. Exquisitas esas comidas. Bueno, algunos privilegios culinarios que nosotros gozamos, ¿no? Muy bien, 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos a revisar, William, las portadas. Vamos a ver las portadas de los diarios de circulación nacional, local y regional. Vamos con Naida Herreros. Se viene en breve. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 4 minutos en el informativo Willaricui, ya casi a nada del fin de semana, ¿no? Bueno, en la cabina principal estamos con nuestra compañera Naida Herreros, que ahora los compañeros ahí, ¿no? Creo que David Ortiz, Naida, te dijo así, rompecorazones. ¿Eso es cierto o no, Naida? ¿O es broma? Muy buenos días a todos los oyentes. Eso es falso, porque aquí la que me dice rompecorazones es Guillermo Rechar. Ah, don Guillermo Rechar. Y yo pensaba que era David Ortiz que le decía rompecorazones. No. Debe ser por alguna razón, Naida. No sé cuál sea la razón exactamente, pero... Bueno, ahora no importa eso. No importa, lo que vamos a dar ahora... Lo que importa es las portadas. Adelante, Naida. Exacto. Vamos a iniciar, como todos los días, con el diario Pregón. En la portada nos dice: Godoy alarga plazo de pago. El gobernador Percy Godoy Medina tomó el camino más fácil para alargar el plazo del pago del endeudamiento interno por adelanto del canon minero, que mantiene el gobierno regional de Purímac con el Banco de la Nación por el monto de 149.385.000 soles. Sí, en la parte inferior del mismo diario se puede visualizar un accidente, ¿no? Nos dice: en Pacucha, Andahuaylas, nueva tragedia vehicular. 3 estudiantes a bordo de una moto fueron impactados por una camioneta. Lamentable suceso, ¿no? La parte derecha del diario Pregón nos dice: responsabilidad social universitaria. Alumnos de la UTEA limpian el río Mariño y recolectan 158 kilogramos de residuos sólidos. Tenemos otro diario de circulación regional y nos dice: diario El Sol.
El Sol de Cusco, ¿no? Entrada del Corpus Christi fue una multitudinaria actividad. Dice, la festividad del Corpus Christi empieza con la famosa entrada de las imágenes en una masiva procesión. Recordemos que el día de hoy se celebra el Corpus Christi, ¿no? Una festividad sumamente importante aquí en la ciudad del Cusco, ¿no? También nos dice en el mismo diario El Cusco, cusqueños llenaron la sala de cines en primer día de proyección de la película Transformers, ¿no? El despertar de las bestias. Una película sumamente destacada, ¿no? En estos tiempos. Ahora tenemos el diario Expreso. En la portada se puede observar una bandera negra y nos dice, ultrajan la bandera. Secretario General del SUTEP de Puno advirtió que en el Día de la Bandera todas las movilizaciones deberían aportar banderas negras, las que deberían ser izadas, ¿no? También nos menciona, en Punos izaron emblema nacional de color negro. Tenemos el diario La Noticia. En la portada podemos visualizar a nuestro expresidente Martín Vizcarra y nos dice, aprueban inhabilitar 10 años a Vizcarra. Expresidente y su exministra Pilar Macetti les imputan delito de concusión por vacunarse ilegalmente, ¿no? Tenemos ahora los diarios de circulación nacional. El Comercio nos dice, gobierno publica ley que afecta la autonomía de las procuradurías, disculpen, ¿no? Ahí nos dice, norma permite al Congreso, Poder Judicial y otros organismos como el TC y la Fiscalía que se va a designar procurador público, ¿no? También nos dice en el diario El Comercio, Sada Goray intervino en nombramiento de supervisora de mi vivienda. Diario Gestión, en este caso nos dice, inmobiliarias pagarán a municipios para desarrollar viviendas de interés social. No será un impuesto, sino un pago que será en 2 tiempos, un 50% al momento de la ejecución de la obra y el otro 50% a la entrega de la misma. Tenemos diario La República, nos dice, Congreso alista reformas en beneficio de las AFP, ¿no? Comisión de Economía, presidida por fujimorista Rosangélica Barbarán, elaboró dictamen que plantea que los nuevos afiliados pasen automáticamente a una AFP. De esta forma contempla que el retiro de los fondos haría perder la rentabilidad generada. En el mismo diario La República, en la parte derecha, nos dice, Fiscalía abre investigación al cabecilla de la Resistencia en contra de José Muñico González por delito de banda criminal y acoso. En el mismo diario La República, en la parte izquierda, nos dice, a la cárcel 5 policías que cobraban coimas a comerciantes del centro de Lima, ¿no? Nos dice, montaban operativos y les confiscaban, sus mercancías y pertenencias. Tenemos diario Perú 21, ¿no? La portada nos dice, piratas en la Amazonía, ¿no? Nativos cucamas asusados por colonos en la zona de Bretaña tienen secuestrados a 40,000 barriles de petróleo y a 14 proveedores de Petrotal. Seguimos con el diario El Comercio. En la portada nos dice, pintado en la pared, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El gobierno ignora opinión del Ministerio de Justicia a cargo de Daniel Maurate, que se opuso a la ley que permite al Congreso y al Poder Judicial designar a sus procuradores. Diario El Peruano. Nos dice en la portada, Perú avanza firme en el camino para acceder a la OCDE, ¿no? Presidenta Dina Boluarte destaca proyección del país hacia los altos estándares de la organización. Continuamos con el diario 1. En la portada nos dice, se burla de los ambulantes. Comerciantes abandonaron Feria de López Aliaga porque no vendían nada. Bueno, Javier, eso sería todo en cuanto a las portadas de noticias nacionales y regionales. Perfecto, Naida Herreros, la popular.
rompecorazones. 8 de la mañana con 12 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, hora de revisar la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. Ocho de la mañana con 12 minutos en el informativo Huillaricuy. William Guamán, ¿no? Con toda la información en el plano deportivo. ¿Cómo estás, mi estimado Javier? Bueno, después Cristal, de la rompecorazones, nosotros estamos con la información deportiva. Bueno, ayer hay alegría, naturalmente, en la tienda celeste del Sporting Cristal, porque su equipo en la Copa Libertadores ganó de visitante después de muchísimos años atrás, ¿se acordaron? Sporting Cristal sueña con los octavos de la Copa Libertadores, derrotó 2-1 al The Stronger de La Paz, esto en Bolivia, partidazo, con 10 hombres. Sacaron la garra celeste, la garra del Sporting Cristal. Buen partido de Yosimar Yotun, muy bueno, está en gran nivel, unos pases filtrados extraordinarios, de la cual hizo, bueno, en este caso aprovechó el jugador Corozo, ¿no? También el defensa Silva, muy bueno, Realmente el Sporting Cristal merece pasar, me parece, a la siguiente fase, pero tendrá que enfrentar al Fluminense en el siguiente partido que se viene por la Copa Libertadores de América. La tienda del Sporting Cristal sacó un triunfazo sobre el The Stronger de Bolivia en la altura de La Paz por el grupo de la Copa Libertadores de América. No es casualidad. Le ganó al Sport Huancayo de visitante en altura. También hizo un buen partido al Binacional hace buen tiempo atrás, le ganó. Entonces el Sporting Cristal hace buenos partidos en altura y eso sacó a relucir en la Copa Libertadores de América. La victoria, para recordar, Sporting Cristal derrotó a domicilio al The Stronger ayer miércoles en La Paz. Los goles de la victoria fueron anotados por Brenner Marlos a los 23 y Washington Corozo a los 80, luego de que los locales también abrieran el marcador a los 13 minutos por medio de Enrique Tribeño. El grupo D de la Copa Libertadores tiene al Fluminense líder con 9 puntos, les está escoltado por los celestes, en este caso por Sporting Cristal y River Plate, ambos tienen 7 puntos y el último es el The Stronger con 6 puntos. Este grupo ha sido de la muerte, todos han sumado buena cantidad de puntos. Bueno, ahí está el Sporting Cristal bien, porque está segundo en este momento. Recordemos que 2 clasifican a la siguiente fase. Y en este caso empatar nomás con el Fluminense, o en todo caso obtener un gran resultado que sería ganarle al Fluminense, una tarea muy difícil, se estaría asegurando la clasificación a la siguiente fase. Muy duro el partido ante el Fluminense, pero bueno, veremos qué pasa con el Sporting Cristal. Vamos con más informaciones deportivas. Bueno, y sin duda la bomba se vino con la bomba futbolística, sobre todo se vino con el traspaso, en este caso de Leo Messi al Inter de Miami. Raúl Ruiz Díaz y los peruanos que seguramente van a tener el honor de enfrentarlo, van a ser seguramente ahí la Pulga Ruiz Díaz, va a estar también Miguel Trauco, Pedro Galés, entre otros jugadores que militan en esta liga. Lo cierto es que Leo Messi ya le dijo sí al Inter de Miami y ahí es donde seguramente cerrará su ciclo futbolístico para jugar en esta liga. 8:15, muchos dicen, no, todavía Messi tenía, por lo menos para jugar en Europa, un añito más o un par de años, pero bueno, son decisiones económicas y futbolísticas de parte del astro argentino. Hablemos de Leo Messi, que realmente se merece todo. Se ganó la Copa del Mundo, la Champions, ahora seguramente con su equipo tendrá que alzar la Copa allá en Estados Unidos, y muchos soñaban incluso que vuelva al fútbol sudamericano, bueno, para alzar la Copa Libertadores de América. Bueno, sueños son. 8:15 minutos y el técnico del Sporting Cristal, el señor Núñez, celebra el triunfo de Cristal, bueno, después de haber ganado al The Stronger en La Paz, Bolivia. Nuestro deseo era llegar vivos a la última fecha, dijo el técnico Núñez. Buen técnico brasileño, es muy buen técnico.
hubo cuestionamientos, pero en realidad es un técnico que plantea muy buenos partidos. Ayer, por ejemplo, el Sporting ganó no por casualidad, sino fue estrategia. Movió las piezas de su equipo en los momentos precisos e hizo entrar a jugadores clave en el encuentro. Eso se llama dirección técnica, eso se llama estrategia futbolística, y este técnico tiene mucha experiencia en ese aspecto. 8:16. Bueno, y a nivel de selecciones, el Rayo Advíncula fue desconvocado de la selección peruana por una lesión que presentó en el partido que tuvo el cuadro del Boca Junior ante el Colo-Colo de Chile. Bueno, un partidazo que se mandó a Luis Advíncula en ese encuentro que venció el Boca Junior, pero le pasó factura, porque ahora no fue a ser convocado pues a la selección porque tiene una lesión importante. Ojalá que se recupere el Luchito Advíncula, que está en su mejor momento futbolístico, pero que lamentablemente le pasó factura este encuentro que tuvo ante el Colo-Colo allá en Argentina, ¿no? Gran encuentro de este jugador importante que tiene la selección peruana y que es muy querido allá en tierras gauchas. 8:17, 8:17, todos los diarios y sobre todo la información deportiva está con la presencia y por supuesto el triunfo del Sporting Cristal en la Copa Libertadores de América. Hoy también hay partidos, atención por la Copa Sudamericana. Vamos a ver la programación de los partidos porque hoy juega el Universitario de Deportes ante el Santa Fe en la Copa Sudamericana. De vencer el cuadro merengue, también estaría pasando a la siguiente fase. Ojalá que sea así. Vamos a ver porque está jugando bien el Sport, en este caso el Universitario de Deportes, con dos atacantes fuertes, el señor Herrera y también Valera, ¿no? Que realmente la están rompiendo en el cuadro del, en este caso del Universitario de Deportes. A ver, vamos a ver los partidos rapidito. Hoy también hay Copa Libertadores. Metropolitanos va a enfrentar al DIM del Medellín. El Flamengo enfrentará al Racing Club de Paolo Guerrero. Va a estar ahí Paolo seguramente. Olimpia enfrentará al Atlético Nacional por la Copa Libertadores. Mientras tanto, en la Copa Sudamericana, atención, mi buen amigo Gonzalo Wirce, hoy juega el Universitario de Deportes, precisamente en horas de la noche. Vamos a ver, el Goya se enfrentará al Gimnasia, el Sao Paulo ante Deportes Tolima, Danubio ante Huracán, de Oriente Petrolero ante Tacuray, San Lorenzo ante Palestino, hasta las 9 de la noche. Atención, el Santa Fe va a recibir al Universitario de Deportes. César Vallejo también ya eliminado, juega hoy ante Magallanes a las 9 de la noche, partidos por la Copa Sudamericana. Entonces, amigos hinchas merengues, hoy a las 9 de la noche juega el Universitario ante el Santa Fe de visitante. Vamos a ver, ojalá traiga un buen resultado la U, porque se merece, y para que pase y asegure su clasificación también a la siguiente fase de este torneo internacional. Y con ello, amigos, le ponemos punto final a la información deportiva. Los invitamos todavía a continuar en la programación porque se vienen las últimas informaciones en el informativo Huillaricui. Usted está siendo informado a través de Huillaricui. Huillaricui. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya fuaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser, ya hasta ocupamos ahí cura por mina, y chunta gamanaspa, manan como antinacho retuñamu chay milak, que Baeji. Pero manacho chayta, la tamas landip ni neracun, pinche cana, y mapaj mi cana ni espallatas, no hay con hasta ibu porque loca, caminacu y cupachas, y mapaj tacan hapishan fosforote, paipa aún che y chat canes, y mapaj mi canar ni espallat ni nacuico,
anche tirik controlan acceso anche tirik son conch manche hatun charing marik lakiku Sapanka comunidad sabalikuiman autodesconata seguramente sapan comunidad kan autodesconata che amigo chicona sanción miscata ciudad de che piconacha rufachicha un piconacha canas en che to porque que canaya nicho daño moriki ya tanjes por sapan ya tanjes. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. 8 de la mañana ya con 22 minutos en el informativo Huillaricuy. Y amigos oyentes, todavía tenemos información que compartir con ustedes. Huaycaicuna, Panaicuna, Chaco de Vicuñas el día de hoy, Vamos con más información, William. La congresista Mochasueldo. ¿Qué pasó con Rocío Torres? Rechazó denuncia por presunto recorte de sueldo. Todo esto se aclaró, dice, en la Comisión de Ética. Eso era en la comisión. Bueno, la parlamentaria se pronunció luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara otorgar 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar el presunto caso de recorte de sueldos. La congresista Rocío Torres de APP reiteró su rechazo tajante a las versiones sobre el recorte de sueldos a trabajadores del Congreso, en donde también habría participado su sobrino. Vuelvo a rechazar tajantemente estas versiones. Todo esto ya se aclaró en la Comisión de Ética. Vuelvo a repetir que dice que la única cuenta que yo cuento a mi nombre es el del Banco de la Nación, declaró Torres a los medios de comunicación. Bueno, al ser consultado por la parlamentaria de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien en la Comisión de Ética asumió la responsabilidad del depósito del dinero que recibió de los trabajadores del despacho parlamentario, la congresista Torres dijo que no puede responder por terceras personas. Imagínate, El sobrino, bueno, no puedo yo contestar por terceras personas, por eso se ha llevado a citar. Cada uno responde por sus actos. Tendría que preguntarle a mi sobrino, dice. No puedo responder por terceras personas, no he podido conversar hasta ahora lo que ha suscitado en estos hechos, dijo la congresista de la República. Y bueno, al respecto, las personas que han sido afectados, los trabajadores han dicho de que por encargo directamente de la congresista se había dispuesto de que el dinero sea depositado en la cuenta, no de la congresista, sino de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra. Bueno, y al final la congresista dice, ¿no? Claro, fácil, ¿no? Claro, ¿no? No, yo no tengo nada que ver, que te responda él. Yo respondo por mis actos. Claro, cada quien responde por sus actos, pero si hay evidencias, tendrá que decir algo. Y por otra parte, amigos oyentes, en este caso, el abogado de Juan Silva dice que exministro seguirá prófugo porque es el denunciante en caso Puente Tarata. Qué no lindo, es el denunciado. ¿no? Qué lindo. Cómo se escapan con argumentos incluso increíbles. Bueno, tras cumplirse un año de su pase a la clandestinidad, Jorge Castro, abogado del prófugo exministro Juan Silva, dijo que su defendido denunció las irregularidades en Provías ante la fiscalía. Imagínate, dice que él hizo las denuncias. Jorge Castro, abogado del prófugo exministro Juan Silva, el amiguísimo del profesor, manifestó que este miércoles que no conoció dónde se encuentra su cliente a un año desde que pasó a la clandestinidad. Sin embargo, aseveró que el proyecto Puente Tarata nunca se hizo, pues su defendido denunció las irregularidades en Provías. Bueno, el que no la debe, no la teme, ¿no? Sí, pues. Pero lo cierto es que la defensa legal del ex ministro precisó que asumió la defensa por pedido de la familia. Tampoco lo ha conocido en persona. Sin embargo, reiteró que no hubo ninguna coima
para su cliente. No ha recibido nada. Y por por eso ha fugado. Por eso ha fugado. Porque si tú no tienes nada, no le temes a ningún cuestionamiento porque estás limpio, transparente, prístino, deberías afrontar pues tu situación legal. Pero ¿por qué está prófugo el señor Juan Silva? ¿Por qué? 8 de la mañana con 26 minutos, estamos a través de Facebook, búsquenos como Radio Surfuy. Estamos también en Tambobamba en la frecuencia modulada 97.5, William. Ahí tenemos muy buena sintonía y lógicamente queremos agradecer a las instituciones, las organizaciones que en esta localidad siempre están en sintonía del informativo Willarico, y un saludo para Gladys Quispe. Por ejemplo, William, nos escuchan en el barrio Pampaña, en el barrio San Martín, barrio Huancayo, barrio Inqui, en el barrio Chechecaya, en el Rico Palcaro, también, ¿no? Sí, yo he habitado en este barrio. Es muy bonito, ¿no? El clima también, ¿no? Muy de agradable. Mañana amaneces con el tronar de los pajaritos. Sí, pues. Es muy espectacular, muy pasivo, muy tranquilo Tambobamba. Agradecer, a las diferentes instituciones que también están en sintonía del informativo Willaricuy, la OGEL Cotabambas, la UNAMBA, la Subregión Cotabambas, la Red de Salud Cotabambas, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, la Subprefectura, el Instituto Superior Pedagógico José Carlos Mariátegui, el Hospital de Tambobamba también. Por supuesto, un gran saludo para todas las enfermeras, personal administrativo, técnicos, los médicos, todo el personal, psicólogos, obstetras. Un gran abrazo para el personal de salud. También estamos saliendo a través de los 97.9 en Radio Poder Chasqui, allá en Cotabambas. Y aprovechando el espacio de saludos, también saludamos a la comunidad campesina de Quewar, que este próximo 14 de junio está de aniversario, 94 años de creación, y lógicamente el saludo para toda la familia Chejia Alata. Un saludo para mi señor padre, el señor Juan Chejia, para mi señora madre, la señora Florencia Alata. Yo envío un saludo, entonces aprovechando los saludos también a mi esposa Ruth Álvarez Quispe, que está en recuperación. Un gran abrazo. Ya pronto estaremos allí junto a ella. 8 de la mañana con 28 minutos. En la parte final, gobierno declara el estado de emergencia en 18 regiones por peligro inminente ante posible niño. A través de un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, el gobierno oficializó la declaratoria de emergencia por 60 días en 139 provincias de regiones como Lima, Piura, Moquegua, Pasco, entre otras. Así es, amigos oyentes, el gobierno decretó el estado de emergencia en un total de 855 distritos de 139 provincias en diversos departamentos del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales y posible fenómeno El Niño. Y entonces en nuestra sierra, nosotros donde estamos, tendría sequía. Sequía, claro. Fuerte, ¿no? Con frío. Sí. Bueno, la medida fue oficializada a través de un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, que lleva a las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte, de la ministra de la Mujer Nancy Tolentino, como encargada del despacho de la PCM, de la ministra de Cultura Leslie Urteaga, encargada del despacho del MIDIS y del titular del MINDEF y Minedu, Minter, Minsa, también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC y en este caso, ¿qué ministerio es mi estimado Javier? Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 18 regiones comprometidas, amigos oyentes. La medida abarca jurisdicciones de los departamentos de Amazonas, Anca, Chapurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes. Por si acaso, Cusco no está tampoco Apurímac, ¿no? Pero sí va a haber intenso frío, así es que hay que abrigarse bastante. Según señala el decreto, la disposición fue motivada por un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, en el cual se indica que dichas regiones son las más expuestas a los fenómenos señalados, cuyos efectos, ya sean de magnitud débil o extraordinaria, generarán inundaciones y movimientos de masa en la costa peruana. Chachao, va a haber lluvia en la costa, otra vez hay que cuidarse, amigos costeños. Eso es lo que da a conocer precisamente esta información del CENAMI, del Instituto Geofísico del Perú, y también las disposiciones de parte del gobierno de turno.
8 de la mañana con 30 minutos. Vamos. Llegamos a la parte final. Le invito un cafecito para retirarnos. Muchas gracias, William. Porque ¿Será un café pasado? Un café pasadito. Es que Liz Aldívar el día de ayer preparando su café, ¿no? Llegando el aroma hasta la cabina principal. Desde la cabina número 3 con su café en mano, dando las primeras planas. Ahora nos toca a nosotros disfrutar del café pasadito La Cholita, desde la convención Quillabamba. Amigos oyentes, le ponemos punto final. Pacán en Camaño, Vallecona, Panecona. Nos despedimos. Buen día. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.